estar presentes y atender la invitación a esta conferencia de prensa conjunta entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Enviamos un cordial saludo a quienes siguen esta conferencia de prensa por los distintos medios de comunicación y ya se encuentran con nosotros la señora Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, el señor Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, y están con nosotros el señor Fiscal, Jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, y el señor Fiscal Jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales, Oscar Shad. Iniciamos y dejo en el micrófono a la señora Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público. Muchas gracias, sean bienvenidos al Ministerio Público y agradecerles el espacio que nos están confiriendo para dar a conocer al pueblo de Guatemala sobre los dos antejuicios que el día de hoy fuesen presentados para la consideración y conocimiento de la autoridad correspondiente. Sobre esta base tengo que manifestarles que en la Agencia 3 de la Fiscalía contra Delitos Electorales del Ministerio Público, el día de hoy fue efectivamente presentado en gestión penal con el acompañamiento de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, la solicitud de antejuicio en contra del señor Jimmy Morales, presidente de la República de Guatemala, por hechos relacionados a su calidad de secretario general del partido político Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación, en el año 2015. Los hechos que se estimaron en el antejuicio presentado son los siguientes. Derivado de una nueva denuncia recibida en el Ministerio Público en febrero del 2018 en contra del partido político relacionado, se estableció que el señor Jimmy Morales, en su calidad de secretario general, no reportó la aportación de recursos destinados directamente al pago de los fiscales electorales e impresiones de volantes que participaron en su representación los días 6 de febrero y 25 de octubre del año 2015, primera y segunda vuelta de las elecciones generales al Tribunal Supremo Electoral, constituyéndose de esta forma en financiamiento anónimo. De la investigación sobre las cuentas del partido político conforme documentos y constancias, se estableció un aporte por un monto aproximado de 7.560.476.70, a que sirvió para el pago de fiscales de mesa y el pago de material publicitario, consistente en volantes y calendario de bolsillo. Adicionalmente a ello, se suma el hallazgo del financiamiento al partido político del pago de capacitaciones para los entonces candidatos a presidente y vicepresidente, realizado por Fundación G, y que tampoco fuese reportado por una cantidad de por lo menos 359.899 quetzales, lo que aunado a lo anterior suma una cifra total de 7.920.375.70, no reportados al Tribunal Supremo Electoral y por ende anónimos. La Agencia 3 de la Fiscalía contra Delitos Electorales de este ministerio también el día de hoy fue presentada en gestión penal con el acompañamiento igualmente de CICIG la solicitud de antejuicio en contra de la diputada Ninette Barenca Montenegro Jotón, que será el señor comisionado el que dará el detalle al respecto. Lo único que quisiera sumar yo
a mi intervención es manifestarles que hasta el día de hoy se hizo efectiva la entrega de los antejuicios relacionados en virtud de que de la investigación inicial surgieron nuevos hechos, como es el pago de volantes del partido político Frente de Convergencia Nacional, obtenido mediante financiamiento electoral ilícito, y la capacitación referida para sus candidatos mediante también financiamiento electoral ilícito. En ese sentido, es que hasta el día de hoy fue posible culminar la investigación que nos permitiera el planteamiento correspondiente. Le doy la palabra al señor comisionado. Muchas gracias. Buenas tardes. El segundo antejuicio presentado en la mañana de hoy por el Ministerio Público con el acompañamiento de la CICIG se refiere a hechos atribuidos a la señora diputada Ninel Montenegro sobre tres hechos fundamentales. El primero, que tiene que ver con la denuncia que fue presentada el 13 de diciembre del 2016 por el Inspector General del Tribunal Supremo Electoral ante la Fiscalía de Delitos Electorales. Relacionada esta denuncia con la falta de información en que habría incurrido, faltando a su responsabilidad, la diputada Ninel Montenegro como secretaria general del partido Encuentro por Guatemala. No se presentaron, dice el inspector del Tribunal Supremo Electoral, los estados financieros del informe de campaña electoral por cuenta bancaria, el Infocam, y el informe bimestral del financiamiento privado en los plazos señalados por la ley electoral. Tampoco presentó el informe de origen y destino del financiamiento público y privado dentro de los 90 días después de haber concluido el periodo contable, así como el informe de origen y destino del financiamiento de campaña electoral. Tampoco las declaraciones juradas en acta notarial por aportaciones recibidas en cuantía superior a los $10,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en quetzales, lo que impidió determinar y conocer el origen lícito o ilícito de esas contribuciones. Por todo esto, la auditoría electoral no pudo establecer que la cantidad de 1.748.232 quetzales hubiese sido de procedencia lícita, toda vez que la organización política no acreditó ese extremo al no permitir la fiscalización que, habiendo recibido recursos del Estado, Encuentro por Guatemala no presentó los documentos de legítimo abono para acreditar el destino correcto que establece la ley. El segundo hecho que se ha destacado en el antejuicio presentado en la mañana de hoy tiene que ver con un caso de financiamiento de publicidad electoral no reportada, en cuanto recibió la suma de 76.784 quetzales para arrendamiento de pasarelas digital, que no fue reportado al Tribunal Supremo Electoral, lo que configura entonces un aporte no registrado que por lo tanto deviene en ilícito. Y el tercer hecho, financiamiento de publicidad electoral no reportado, que tiene que ver con publicidad avance. El segundo hecho
está relacionado con la empresa Yello, Sociedad Anónima, los de los 76.784 quetzales, y el tercer hecho con la empresa Publicidad Avance S.A., de la que recibió en publicidad un monto de de la que recibió un cheque por 197.500 quetzales en el mes de agosto del 2011. Acá está la diferencia entre 2015, en el primer evento, el segundo mencionado, y el 2011, que es este tercer evento. Por esa razón, entonces, se presentó la solicitud de antejuicio con los dos elementos indicados: los actos recurrentes tendientes a obstaculizar el control y fiscalización y el financiamiento electoral no reportado. Muchas gracias, señora Fiscal General, señor comisionado. Vamos a abrir el espacio a las preguntas que tengan los medios de comunicación. Tenemos un micrófono con mi compañera Silvia Sánchez y vamos a iniciar con la periodista Evelyn Boche de El Periódico. Creo que te escuchamos hasta acá, Evelyn, sí. Bueno, si nos pudieran comentar acerca de cuáles son los nuevos elementos que fundamentan la solicitud de juicio por el presidente, ¿no? Porque hubo un caso en el que se recolectaron más indicios. Si nos pueden detallar eso. Y otra pregunta es, en el caso del encuentro de Guatemala hay eventos de 2011. Entonces, si hay hechos de ese tiempo, ¿qué pasó con la investigación que no se había desarrollado? Muy bien, en cuanto a la primera pregunta de establecer cuáles fueron los nuevos hechos. El hecho investigado era inicialmente el pago de fiscales obtenido mediante financiamiento electoral ilícito. Este fue el hecho que dio origen verdaderamente a la investigación. Sin embargo, después de terminada esta investigación, se generó estos dos nuevos hechos que fueron a lo que obedece pues el plazo requerido para la investigación, y esta es la razón por la cual hasta el día de hoy fueron presentados los antejuicios, y específicamente en contra del actual señor presidente de la República. Concretamente, estos dos nuevos hechos que fueron objetos de investigación fueron el pago de volantes del partido político Frente de Convergencia Nacional FCN Nación. Ya igualmente se establece obtenidos mediante financiamiento electoral ilícito. Para poder llegar verdaderamente a establecer este hecho, obvio resulta que requirió investigación necesaria, y lo que implica, sin lugar a dudas, pues que se llevara el tiempo necesario. El otro hecho fue la capacitación referida para sus candidatos, obtenida igualmente, según la investigación, mediante financiamiento electoral ilícito. Consecuentemente también, para establecer este hecho, se requirió de la investigación pertinente y consecuentemente del plazo necesario para poder establecerlo. A eso pues obedeció que no se diera ni en 8 ni en 15 días, como se ha informado, sino que requirió de la investigación para poder establecer estos dos nuevos hechos. Creo que en esto, como ocurre en la que se interroga respecto de Encuentro por Guatemala, pero en general en las investigaciones lo que ocurre de
la obtención de datos, de información que en la medida en que se va generando esa información, en que se van obteniendo los datos, se va desarrollando también la investigación. Frente a algo que se tenía en un momento definido como digamos, el universo de la investigación, al generarse nueva información, al obtenerse nuevos datos, es necesario desarrollar esos otros aspectos de la investigación. Así ocurrió en el tema específico de Encuentro por Guatemala. Este aporte que se había entregado en el año 2011, solo recientemente obtuvimos la información, el cheque mediante el cual Publicidad Avance S.A. había girado a Encuentro por Guatemala la suma de 197.500 quetzales. Luego hubo necesidad de hacer las verificaciones correspondientes, la constatación en los informes financieros presentados por el partido político ante el Tribunal Supremo Electoral para esa época del 2011 y constatar que aunque aparecía un registro por el mismo valor, era aporte directo presentado o entregado por la señora diputada, pero no aparecía el aporte de Publicidad Avance S.A., lo cual significa que entonces ese aporte habría quedado en el anonimato. Continuamos con Juan Carlos Sandoval, de Emisoras Unidas. Gracias. Yo quisiera preguntarle al fiscal Chad si además de la organización Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación, Encuentro por Guatemala, tendrían investigaciones adelantadas de otras agrupaciones políticas que participaron en la contienda de 2015 y cuáles serían las consecuencias máximas que se podría tener de este proceso de investigación. ¿Se buscaría la cancelación de estas agrupaciones políticas? Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Con respecto de las investigaciones, nosotros hemos venido avanzando conjuntamente con la Comisión Internacional contra la Impunidad en los expedientes que tenemos abiertos en el tema del partido líder y en el tema del partido UNE. Obviamente la información que se ha vertido dentro del expediente pues es una información que ha ido bajo análisis y es un análisis conjunto el que se está realizando. Hay otros partidos, en su momento, pues cuando se adelante más la información y cuando la propia investigación arroje que es necesario algún planteamiento judicial o jurisdiccional, pues obviamente se dará a conocer. Con respecto de la consecuencia es prácticamente como tenemos nosotros dentro de la investigación un parámetro que es un financiamiento electoral no reportado al Tribunal Supremo Electoral y por ende que no pudo ser fiscalizado por el Tribunal Supremo Electoral. En los próximos días se estará pidiendo al Tribunal Supremo Electoral que se conozca sobre esta información que nosotros tenemos para el procedimiento administrativo correspondiente, que sería la cancelación del partido político. Seguimos con Verónica Orantes, de Noticiero Guatevisión. Gracias, buenas tardes. En este caso, si me pudieran tal vez especificar un poquito sobre cómo se determinó sobre los ilícitos de los volantes y capacitaciones, de dónde proviene la información o si fueron testigos, si fueron documentación financiera, qué tipo de información es con la que se cuenta. Y la otra es que ayer en la noche se publicaba una investigación por parte de Inside Crime, donde hacía relación que el partido de la UNE pues había recibido dinero de los Zetas y del narcotráfico. Entonces saber si se tiene algún avance sobre este tipo de denuncias, si ya se tenía conocimiento o qué medidas se van a tomar. Gracias. Sí, con respecto a la información, como lo hemos venido manifestando desde que se inició la misma, obviamente los avances de la investigación requieren un análisis concreto de cada uno de los aspectos que se han ido planteando dentro de la misma.
En algún momento pues lo decíamos nosotros, de que toda información merece ser corroborada y merece su atención para un análisis específico y verificar la información con la que se cuenta dentro del expediente. Así es, pues cuando surge la información de los volantes y cuando surge la información de la capacitación, lo que se hace es corroborar que la existencia de esa información sea cierta, porque es parte de lo que la ley establece, el trabajo con objetividad que la doctora nos ha pedido a los fiscales, el apoyo que hemos tenido nosotros por parte de la doctora, pues ha sido un apoyo muy fuerte con el tema de las investigaciones, pero obviamente cada uno de esos aspectos ha requerido su tiempo. Asimismo, pues se ha ido aportando esa información y en la medida de que nosotros hemos ido avanzando, también se ha acercado otra gente a la Fiscalía a darnos esa información. Michelle Mendoza, de CNN en español. Solo falta una de los Zetas. Sí. Existe un expediente abierto con respecto del partido político UNE y pues entonces se analizará en su momento la información. Ahora, Michelle, ¿sí? Gracias. Mi pregunta es para la fiscal y también para el comisionado. Tomando en cuenta, comisionado, que usted en diversas entrevistas, tanto en CNN como en otros medios, pues ha mencionado la tarea tan ardua que tiene ahora, tomando en cuenta el rechazo o la lucha que puede existir por algunos grupos en tratar de limitar el trabajo de la CICIG. ¿Cómo confiar en que ahora este antejuicio realmente va a tomar el curso basado en las nuevas pruebas o en las anteriores que ustedes tengan? Si usted me pudiera contestar, comisionada, y usted también, fiscal, ya aclaró que el tiempo era necesario para investigar estos dos nuevos hechos, pero ahora, ¿cómo el Ministerio Público va a reforzar este trabajo para tratar de que, no disuadir, pero de demostrar ante la Corte Suprema de Justicia que existen los indicios para investigar al presidente Morales? Esta es una de las preguntas. La segunda es, si tienen conocimiento ustedes, si hay alguien, bueno, me imagino, si nos pueden confirmar, si hay alguien más del entorno del presidente que pudiera estar siendo investigado en cuanto a este dinero, a esta suma millonaria. Muy bien, en cuanto al primer planteamiento, manifestarle que la contundencia verdaderamente va incluida ya como parte de la fundamentación de la petición. Es decir, que si no se tuviera absolutamente nada, no tendríamos la posibilidad de haber planteado el antejuicio. De ahí pues que, como he reiterado, todo lo que salga del Ministerio Público es debidamente analizado, ¿verdad? A eso obedece que hasta el día de hoy pues se plantearan estos antejuicios. Pues solo para ratificar lo que la señora fiscal ha manifestado, hay una confianza en el examen objetivo, sereno, respetuoso también de la juridicidad que deben hacer las instancias correspondientes y en lo que compete al Ministerio Público, con el apoyo que la CICIG le viene prestando, es formular, así como en las investigaciones que se van judicializando, también en el tema de los antejuicios, formularlos cuando existen elementos suficientes que sustentan las peticiones que nos permiten justamente confiar que las decisiones también de las instancias correspondientes serán ajustadas a derecho. Douglas Cuevas, de TV Azteca, Guatemala. Ahí está la segunda. Si hay alguien más del entorno del presidente que pudiera estar siendo investigado por estos nuevos hallazgos. Sí, por el momento no. Douglas Cuevas, TV Azteca, Guatemala. Para el fiscal Oscar Shahad, con relación al caso del señor Villate y Orlando Blanco, a ellos ya hace bastante tiempo se les retiró la inmunidad. ¿Cuál va a ser el criterio que va a estar manejando la Fiscalía en estos procesos de financiamiento electoral ilícito? ¿Se van a solicitar órdenes de aprehensión o van a ser citados para audiencia de primera declaración? Y para la fiscal general, hoy la exsecretaria Mayra Vélez mencionaba que le dejaron aproximadamente al Ministerio Público 20 casos nuevos encaminados. Esto
según información que ha dado la exsecretaria. ¿Usted cree que le dejaron esa cantidad de casos nuevos ya encaminados? Y también recientemente el tema de la prisión preventiva ha estado pues en discusión. Algunos políticos vinculados por corrupción, argumentando problemas de salud, van a solicitar medidas sustitutivas. ¿Cuál va a ser la postura del Ministerio Público? ¿Va a aceptar esas solicitudes o se va a oponer? Gracias. Obviamente, con respecto del trabajo que nosotros realizamos como Fiscalía, obviamente coordinado con la Fiscal General, se harán los análisis correspondientes y se procederá conforme a derecho se tenga que proceder en esos casos. Las investigaciones continúan y estamos pendientes del momento en el que, como lo hemos manifestado, la misma investigación dará el parámetro a seguir. Muy bien, un poquito en cuanto al planteamiento de los 20 casos supuestamente que se han quedado. No podemos nosotros aquí puntualizar cantidad de casos porque son miles de casos los que verdaderamente quedaron pendientes de investigar, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, le estamos dando todo el impulso a cada una de las investigaciones y los casos que tenemos ingresados en el Ministerio Público. Con relación a las medidas sustitutivas, ¿se van a estar oponiendo como Ministerio Público? En cuanto a las medidas sustitutivas o prisión preventiva, se dará no por parte del Ministerio Público, porque esta competencia le corresponde a los tribunales de justicia y no al Ministerio Público. Pero el Ministerio Público se puede oponer a la solicitud que formule X o Y procesal. El Ministerio Público tiene toda la facultad o de oponerse o de estar de acuerdo, dependiendo de cada caso en particular, porque a veces no hay presupuesto para el otorgamiento de una medida sustitutiva y sin embargo se da. Entonces, en este caso, el Ministerio Público tiene que oponerse. En el otro supuesto de que el Ministerio Público advierta que no se dan los presupuestos para el otorgamiento también de las medidas, también se tiene que oponer. Así que en cada caso en particular, la postura del Ministerio Público siempre estará siendo objetiva y de conformidad con la ley. Continuamos con el periodista Kenneth Monzón, de Prensa Libre. Gracias. Buenas tardes. Tengo un par de preguntas. La primera, me gustaría saber, dice una nueva denuncia en febrero de 2018. La población le gustaría enterarse de quién fue ese ciudadano valiente que denunció al presidente Morales este año. Y bueno, la siguiente pregunta, me gustaría también saber, Fundación E, las otras entidades, Publicidad Avance, Genio S.A., por ejemplo, los que financiaron en esta imputación a la diputada Ninette Montenegro y Fundación E al presidente Morales cuando era secretario. Me gustaría saber qué acercamiento han tenido los representantes de estas empresas hacia la Fiscalía, si son colaboradores, están apoyando o van a ser sindicados. Y por último, me gustaría saber qué mensaje se le da a la población, ya que este es el segundo intento del Ministerio Público por retirarle la inmunidad al presidente Morales por un delito que es similar, financiamiento electoral lícito. Ya el Congreso lo engavetó. ¿Cuál es el mensaje que se le da conociendo las cortes y el proceso actual en Guatemala? Y por último, comisionado, tal vez me gustaría saber, ya en septiembre se le vence la visa, tal vez nos explica un poco el proceso de cómo va esa situación acá en el país. Con respecto a la nueva denuncia, pues obviamente es de conocimiento público que en este caso pues se inicia la investigación del partido político Frente de Convergencia Nueva, FCN Nación, porque se acerca a la Fiscalía la señora Paulina Páez Riera, quien es colaboradora eficaz en este caso. Ella pues da cuenta de la existencia de una reunión el 19 de agosto del año 2015 en donde se solicita pues el pago o el apoyo para el pago de fiscales del partido que tenía la contienda en el año 2015. Se tramita ese apoyo, ella da la información, aporta los correos electrónicos, aporta las cuentas, aporta los cheques
con lo cual pues se permite iniciar esta investigación y que pues el día de hoy está en este paso de la presentación del antejuicio en contra del señor presidente. Obviamente la información que nosotros hemos venido obteniendo con respecto de las personas que nos han dado la información, ellos han presentado los documentos, lo mismo pasa con el caso de Fundación G y lo mismo pasa con el tema de Encuentro por Guatemala. Tenemos la información, está aportada dentro del expediente y precisamente ese es el fundamento que se necesita para presentar los antejuicios para que estos tengan el sustento necesario para que puedan tramitarse. Muy bien, perdón. No, después, si gusta, no te hables. No, O yo. porque iba a responder sobre el tema de la visa, pero bien puede y yo termino la... Muy bien, muchas gracias, señor comisionado. En cuanto a lo que nos indicaba de qué mensaje le dejamos al pueblo de Guatemala, manifestarle al pueblo de Guatemala que en cuanto a lo del Ministerio Público, con el acompañamiento de la comisión, sí, está cumpliendo el día de hoy con hacer los planteamientos correspondientes y de conformidad con la ley. En cuanto a lo que resuelvan las demás instancias, ya no tenemos nosotros ninguna interferencia, dado a que la misma ley nos ordena que debemos de ser respetuosos de la independencia judicial. En ese sentido, al pueblo de Guatemala manifestarles que como Ministerio Público estamos cumpliendo con el deber conferido constitucional y legalmente. En este caso en particular. Y el único comentario respecto de la visa es que efectivamente se vence el 18 de septiembre, que oportunamente haré la solicitud de renovación, que está de por medio la decisión de la Corte de Constitucionalidad, según la cual mi permanencia en el país depende también de las conversaciones que el gobierno de Guatemala está adelantando con Naciones Unidas en Nueva York, de manera que confío en que atendiendo a esa situación actual, la visa sea renovada también en su oportunidad. Vamos a ir con las últimas intervenciones. Juan Diego, José Pablo y Jennifer. Empezamos con Juan Diego Cebadú, de Canal Antigua. Muy buenas tardes. Me llama la atención también la presencia del fiscal Sandoval. Buenas tardes, fiscal. Quisiera saber si se están también investigando o imputando o sindicando, mejor dicho, de algún otro delito, como por ejemplo lavado de dinero en estos casos. Y también estos nuevos señalamientos se añadirán a los procesos que ya se tienen abiertos para buscar cancelar al partido de FCN Nación, o se hará una solicitud nueva en base a las nuevas investigaciones. Y también saber si algún otro diputado, posiblemente del partido oficialista o de algún otro partido político, está siendo investigado con alguna sindicación similar. Bueno, en relación a si hay alguna investigación relacionada con otro delito, sí, ustedes pudieron percibir, acá la presentación está relacionada con el financiamiento electoral ilícito, por lo que a ello se debe de que sea el licenciado Oscar Shahad, junto con la señora fiscal y el señor comisionado, quienes hayan explicado los detalles relacionados con los antejuicios formulados. Con respecto a la información que se tiene hasta ahora en el expediente, pues obviamente lo que se ha presentado es lo que se tiene. Es parte de la información que obra ya dentro de los expedientes, tanto judicial como ahora en el antejuicio. Y obviamente toda información será analizada y tendrá que ser analizada por los órganos correspondientes para su debido proceso. Juan Diego, disculpa, ¿puedes usar el micrófono, por favor? Gracias. ¿Se añade esto a la misma solicitud de cancelación o es una nueva? Esto es parte de la solicitud. Lo que pasa es que esta información surge en su momento, pero era necesario ahondar en la investigación, pues únicamente se tenía conocimiento de que se pudo haber dado. Entonces esto ya es parte del conocimiento que tiene el Tribunal Supremo Electoral. José Pablo del Águila.
Buenas tardes a la fiscal general y al comisionado. Ante los indicios en torno al financiamiento electoral ilícito que presentan ustedes hoy, ¿qué opinión les merece la propuesta del Congreso, que ya tiene 2 lecturas, respecto a las reformas a la tipificación del delito de financiamiento electoral ilícito y a las penas? El MP fijó su postura anteriormente y lo que se pretende aprobar parece alejarse de esa sugerencia. Muy bien, en cuanto a la apreciación que nosotros como Ministerio Público podamos dar en relación a la reforma, sería muy prematuro manifestárselas, jóvenes, porque hasta que nosotros tengamos ya la ley de la reforma aprobada, entonces consideraremos si es propia, pertinente. Caso contrario, pues tenemos los medios legales correspondientes para hacer la impugnación que corresponda. Jennifer Marroquín, de nuestro diario. Perdón, comisionado, ¿me podría dar también su postura, por favor? Bueno, la comisión ya ha expresado en otras oportunidades que la preocupación porque cualquier reforma del 407N conduzca a una amnistía disfrazada, que la reforma que se establezca sea hecha con toda responsabilidad, también atendiendo a las instrucciones o a las sugerencias que sobre el particular expresó la Corte de Constitucionalidad. Y finalizamos con Jennifer Marroquín, de nuestro diario. Sí, no me quedó muy claro cuál sería el origen tanto del dinero que habría recibido FCN para el pago de los volantes, como el que habría recibido Encuentro por Guatemala. En el caso de FCN, ¿seguirían siendo los mismos empresarios que fueron señalados anteriormente? ¿Se citarán de nuevo ellos para ampliar este tema? ¿Qué va a pasar con, digamos, por el origen de estos montos? Y en el caso de Encuentro por Guatemala, ¿quién habría sido el financista, además de las 2 agencias de publicidad que fueron mencionadas? Bueno, con respecto de la información que nosotros tenemos, cuando nosotros tuvimos la primera declaración de los empresarios, de los 5 empresarios, solo teníamos conocimiento de que existían este pago de volantes y solo teníamos conocimiento de que existía una capacitación. De ahí la razón por la cual nosotros tuvimos que ahondar en esa información para establecer los lugares, las fechas, los montos, y entonces logramos establecer comunicación con la persona que era la representante legal de la entidad que había sido contratada para el pago, para realizar también los volantes. Se nos entregaron en ese sentido pues las facturas cambiarias, se nos entregó las notas de envío y se nos entregó la información correspondiente a la impresión de esos volantes. También el estimado de la cantidad, y con respecto de las capacitaciones, pues también tuvimos que ahondar con respecto a los lugares en donde se había llevado a cabo. También tenemos ya la información de los montos, los lugares y las fechas, y fueron lo que nos permitió pues entonces, derivado del análisis, pues sustentar el antejuicio y presentarlo. En el caso de Encuentro por Guatemala, pues también existe esa colaboración que hay de las personas que tienen conocimiento de estos aportes y que nos dan la información atendiendo a que existe una investigación o existía una investigación abierta en el caso de Encuentro por Guatemala y que se suma a la información que nosotros habíamos recabado también como Fiscalía, que provenía de la denuncia planteada por el Tribunal Supremo Electoral en contra de Encuentro por Guatemala. Pero sí son los mismos empresarios los que habían pagado el dinero de los volantes. No, por eso le explico. El dinero de los volantes sale de otro pago que se realiza con otra persona que es una entidad específicamente publicitaria y que sí se detecta a través de los pagos de los empresarios, pero esta persona se acerca a entregarnos toda la información correspondiente. Y Sonia Pérez, de Prensa Asociada. Gracias. Una para el licenciado Shah.
El señor Salvador Páez está vinculado al caso del financiamiento ilícito del presidente, también a la Fundación G. Él también aportó dinero para Encuentro por Guatemala. Esa es una de las preguntas. La segunda es el valor que le da usted a las declaraciones de los empresarios para fortalecer el antejuicio contra el señor presidente. Y otra para la licenciada Porras y el licenciado Velázquez. ¿Por qué es tan importante en un momento como este presentar la solicitud de retiro de inmunidad del señor presidente apenas a meses de un nuevo ciclo electoral? ¿Cómo esto podría afectar la gobernabilidad del país? Y si esto tiene que ser excluido y anteponer el sistema de justicia de nuestro país. Con respecto a la pregunta de Salvador Páez y la Fundación G, pues en este caso se nos proporciona la información y obviamente al ser objeto de análisis la información establecimos nosotros que era una información que podría en determinado momento corroborarse a través de otros medios de información. Nosotros solicitamos la información al Tribunal Supremo Electoral, en donde el Tribunal Supremo Electoral nos indica de que ese aporte no fue registrado y obviamente al no ser registrado se convierte en anónimo, pero no fue registrado por parte de la agrupación política. En este caso, con el valor de las declaraciones de los empresarios, quiero decirle, hay información dentro del expediente, hay medios de investigación que sustentan el antejuicio. No es en base a las declaraciones específicamente de los empresarios, sino que el fundamento es esa investigación que se hizo del partido político y la información que surge en torno a la posibilidad de plantear el antejuicio. Muy bien, en cuanto a la pregunta del por qué en esta oportunidad estamos presentando el antejuicio, manifestarles que sobre la base de la investigación se puede hacer en cualquier momento el planteamiento del antejuicio contra cualquier funcionario que goce de esta garantía. En este sentido, tampoco se puede decir que del solo planteamiento del antejuicio se va a derivar la terminación de un periodo constitucional. Es decir, que el antejuicio es una garantía constitucional que tienen los funcionarios clara. Con lugar el antejuicio da la posibilidad de una investigación, ¿ya? Es decir, que no va relacionado el antejuicio a una situación de investigación penal correspondiente. La habilitación que nos da el antejuicio es para iniciar nosotros la investigación correspondiente. Creo, como lo hemos dicho en anteriores oportunidades, la administración anterior del Ministerio Público se definió que con la creación de la Fiscalía de Delitos Electorales y con el convenio establecido con la ilícito, particularmente de